Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Buenas tardes. A ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a la clase anterior? Al menos parte no, profesor. Ya. A ver, les hago un pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior, ya para que, por si no se acuerdan, la clase anterior, lo que nosotros hicimos fue trabajar con la ecuación diferencial, ¿cierto? Exacta. Entonces, esta ecuación diferencial, la forma de resolverla era, bueno, primero había que verificar si la ecuación diferencial era exacta. Entonces ahí se usaban lo que eran las derivadas parciales. Yo les recordaba, bueno, no recordarlo, pero sí, por lo menos a aquellos que si lo sabían les recordaba, pero a aquellos que no lo sabían, cuando uno deriva parcialmente, ¿ya? Una función deriva respecto a una variable y todo lo demás, incluye variables y constantes, son constantes, se tratan como constantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando voy a derivar una función que depende de x y de y, ¿cierto? Y la quiero derivar, por ejemplo, solamente respecto de x, donde aparezca la y, eso se considera constante, ¿ya? Y lo mismo pasa si yo quisiera derivar respecto de y, ¿no? Ahí se considera el x constante. Entonces es la forma de derivar parcialmente. Entonces, en este caso, nosotros, ¿cierto?, ubicábamos una función m que dependía de x e y, y una función n que dependía de x e y, y lo que verificamos era, ¿cierto?, que la derivada parcial de m respecto de y debiese ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. Entonces, cuando ocurría eso, nosotros decíamos que la ecuación diferencial era una ecuación diferencial exacta. Ahora, si eso no ocurre, es decir, no se da esa igualdad, no hay que insistir en que voy a seguir aplicando el proceso o el procedimiento, ¿ya? Eso no se hace, sino que se asume que no es exacta. Y al no ser exacta, no se puede resolver con el método, ¿ya? El método no permite resolver la ecuación diferencial. Ahora sí, les puedo yo, digamos, comentar que en la literatura, ¿cierto? En la literatura también hay ecuaciones que se tratan como ecuaciones diferenciales que no son exactas y que uno lo que hace mediante un factor, ¿ya? Un factor, digamos, una expresión algebraica, multiplica toda
toda la ecuación y la transforma en una exacta. Entonces puede resolverla. Bueno, estos se llaman factores integrantes, ¿ya? Em, bueno, en el caso de las diferenciales exactas, no lo vamos a ver. Bueno, si es que nos da el tiempo, a lo mejor en algún momento lo podríamos chequear o mirar, ¿ya? Pero, Profe, ¿sí? veo la página de Zoom. Sí, no, sí, por ahora todavía no empiezo, Ah, así que, pensé que, sí, pensé que estaba pegado. sí, no, no, no. Es que al principio hace eso, ¿ya? Ahí está. Esa es la clase de hoy día. No, no es la clase de hoy día, es la clase del lunes, ¿ya? La voy a cambiar. Entonces, eh, como les decía, esta ecuación diferencial, que nosotros estamos viendo que sería la ecuación diferencial exacta, es una ecuación diferencial que podría no ser exacta, y para yo hacer que esta ecuación diferencial sea exacta, podría amplificarla por algún factor, ¿ya? Por algún factor que me permitiese transformarla en exacta, ¿ya? Ese trabajo, ¿ya? Ese trabajo no lo hicimos, ¿ya? No lo hicimos. Ahora, eh, según la programación que nos dejó el coordinador, eh, eso iba a quedar como fuera, ¿ya? Pero de todas maneras, igual eh, yo lo voy a verificar bien, ¿ya? Pero no es complicado porque al final es repetir el proceso similar al anterior, ¿ya? Lo único que se parte diferente, ¿ya? Partir diferente significa primero ubicar ese factor por el cual multiplicar toda la ecuación para que se transforme en exacta, y una vez que se hizo eso, después el proceso es el mismo, ¿ya? O sea, no, en eso no, la forma de construcción de la función desconocida es la misma, ¿ya? Entonces, yo voy a asumir que la ecuación diferencial, es cierto, era exacta, y ahí uno la empieza a construir. Entonces, ¿en base a qué? En base a las funciones m y a la función n, ¿ya? Entonces, la construcción se puede hacer partiendo de la m, ¿ya? Evidentemente usando la n también, o también se puede partir de la n, ¿ya? De la n, y se utiliza la m, ¿ya? Entonces, hay que entender que la m, ¿cierto? La m es una función que es la f grande, que es la desconocida, es la derivada de la f grande respecto de x, y la n es la derivada de la f grande respecto de y. Entonces, el proceso consiste en eh, integrar, ¿ya? Integrar. Entonces, una vez que se integra, ¿ah? Una vez que se integra, el proceso nos indica que cada vez que nosotros integremos, eso puede ser parcialmente o no parcialmente, aparece una constante, un valor constante. Entonces, cuando nosotros mirábamos las integrales al principio, las primeras semanas, veíamos que aparecía una constante c, ¿ya? Como estamos integrando solamente con respecto a una variable, no habían dos, sino que solamente una, por eso es que la constante era numérica, ¿ya? Pero en el caso, cuando se trabaja con funciones de más de una variable, por ejemplo, dos variables, como lo que estamos haciendo nosotros, la constante se agrega, pero se entiende que la constante también es una función de la otra variable, ¿ya? Y es por eso que después aparece esa función, digamos, de y o de x, dependiendo de lo que esté integrando, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy integrando respecto de x, aparecerá una función de y. Si estoy integrando respecto de y, aparecerá una función de x, ¿ya? Y esa misma función posteriormente, ¿cierto?, que ya es la postulante a la solución, la derivamos con respecto a la otra variable, la igualamos al m o al n, dependiendo de lo que estemos utilizando, y descubrimos lo que es la función, esa función como que en principio hablamos de constante, la descubrimos, y posteriormente esa la incluimos en la solución, ¿ya? Eso es más o menos, en términos bien general, el resumen de la clase anterior, ¿ya? ¿Dudas, consultas, preguntas? No, profe. Ok. Ya, entonces comenzamos con la clase de hoy día. La clase de hoy día vamos a ver una ecuación diferencial que es la siguiente. Son las ecuaciones diferenciales lineales, ¿ya? Aquí son todas
primer orden, ¿ya? Primer orden. Entonces, cuando digo primer orden, significa que estamos hablando de que la más alta derivada es la primera, ¿ya? Entonces, ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. ¿Ya? Después de esto, ya después viene las aplicaciones. Quizás por ahí queda algo pendiente, pero ya vamos a mirarlo, pero vendrían después las aplicaciones de estas ecuaciones diferenciales, y ahí son problemas, ¿ya? Son enunciados donde uno lo que hace es utilizar ecuaciones diferenciales para resolver esos problemas. Ya, pero en este caso estamos hablando de la ecuación diferencial lineal, ¿cierto?, de primer orden. En esto yo tengo desarrollado el concepto, o sea, en la primera parte les voy a explicar en qué consiste, cómo se escribe, cómo debiésemos escribirla. Después tengo un par de ejemplos resueltos y posteriormente al final tengo ejercicios propuestos. Entonces la idea que tengo para esta clase es que les explico los conceptos, les explico los ejemplos y al final ustedes comienzan a trabajar con los ejercicios propuestos, ¿ya? Y ahí vamos a idear una forma en que se pueda dar la interacción, ¿ya? Así que a eso vamos a tratar ahí voy a ir pensando cómo generar esta interacción, ¿no? Ya, entonces comencemos. Ya, ahí está el contenido de la primera lámina que define lo que es una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿ya? Entonces, si ustedes se recuerdan, en la definición, ¿cierto? En la definición de ecuación diferencial, aparecía algo como esto, ¿ya? Aparecía algo como lo que está aquí. La diferencia, ¿ya? La diferencia que tiene con esto es que aquí solamente aparece a sub 1 y a sub 0. En la definición al principio, una de las primeras definiciones de ecuaciones diferenciales de tipo lineales, aparecía a sub n, ¿cierto? Y elevado a n, o enésima derivada, a sub n menos 1, y derivada n menos 1, y así sucesivamente hasta llegar a la sub 0, ¿ya? Entonces, de acá, como estamos hablando de las mismas ecuaciones, pero ahora de primer orden, todo lo que tiene que ver para allá, digamos, todo lo que estaba antes de esto, desaparece. Entonces solamente nos queda la primera derivada y la función y, ¿ya? Ahora, la función b es una función que depende de x, ¿ya? De x. Ahora, se entiende que aquí yo estoy poniendo una ecuación diferencial con variable dependiente la y, variable independiente la x, ¿ya? Esto podría cambiar, ¿ya? Por ejemplo, les voy a poner un caso, ¿cierto? En el cual no necesariamente siempre va a estar dado en términos de X e Y, ¿ya? O de esa forma escrito, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente, miren. Supongamos que esta misma ecuación que estoy planteando aquí, ¿ya? Esa que estoy ahí, esa la voy a explicar ahora que podría ser de otra forma, ¿ya? Para que no siempre piensen que la ecuación tiene siempre la misma forma, ¿ya? Entonces lo voy a hacer en la pizarra. Aquí lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, como les decía, cuando, bueno, voy a poner acá, para que me quede ordenado, voy a poner lo siguiente ahí. Voy a poner ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, ecuación ya. Entonces, eso es lo que quiero yo trabajar aquí, ¿ya? Ya. Entonces, en la definición que yo tengo acá, Luis, no hay problema, estamos recién empezando, así que lo que acabo de hacer es un resumen y ahora estoy empezando con el contenido de esta clase, así que no se ha perdido nada. Ya, entonces, como les decía, acá la forma de la ecuación, ¿cierto? Que yo he puesto allí es de la forma A
Entonces la forma es A1, o A sub 1, de X y prima, ¿cierto? Más A0 X y igual a una función B de X. Entonces, esa es la definición, digamos, que tiene en esto que yo estoy haciendo aquí, en esta lámina, ¿cierto? Que es la que esta, ¿ya? Esa. Ahora, yo lo que quiero decir, ¿cierto? O lo que quiero plantear es que esto no necesariamente siempre tiene la misma variable. Aquí, en esta definición, ¿ya? En esta definición que es la que estoy haciendo acá, se debe considerar como variable dependiente la dependiente es la i, ¿ya? Es la i. Esa es la variable dependiente. Y la variable independiente es la x, ¿ya? Eso es lo que tendría que tener en cuenta. Bueno, ya arriba está caracterizada ecuación lineal, faltó lineal, pero hoy de primer orden, ¿ya? Entonces, esta misma ecuación, ¿cierto? Yo la podría plantear de otra forma, no necesariamente siempre la puedo plantear así. Entonces, por ejemplo, podría yo decir, voy a usar, no sé, otro A. ¿Ya? Por ejemplo, puedo decir el A1, ¿ya? Que dependa de T, ¿cierto? Y no sé, X', ahí, más A0, T, X, igual a una, no sé, V de T. Ya, BDT. Entonces, en esta ecuación sigue siendo de la misma anterior, ¿ya? Sigue siendo igual, o sea, sigue siendo una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿ya? Entonces, aquí lo que cambia en esto, ¿cierto? Es las variables, la función de las variables, ¿ya? En este caso, variable dependiente, variable dependiente, ¿cierto? En este caso sería la variable X. Y la variable independiente es la variable t, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante que entiendan que no siempre las ecuaciones están escritas en las variables que uno las define, sino que hay que entender que se podrían definir en la variable que uno estime conveniente, ¿ya? Eh, Aquí inclusive podría ser hasta algo, una tercer caso, mira, voy a hacer un tercer caso, que sería como otro caso también dentro de los mismos, que sería más o menos lo siguiente. Escribir la ecuación ahora no en función de XT, sino que, por ejemplo, ponerla, no sé, pues como un A1 de I, X' más un A0 de I, X igual a, no sé, pues, B de I. ¿Ya? B de I. Entonces, en ese caso, ¿cierto? En ese caso, que también es un caso que habría que tomar en cuenta, ¿cierto? Para efectos de que corresponde a lo mismo, o sea, esto es exactamente lo mismo, esa corresponde exactamente a lo mismo. La diferencia que está aquí, ¿cuál es? Que ahora las variables cambian rol nomás, ¿cierto? Aquí, en este caso, la variable dependiente, la variable dependiente es la X, ¿ya? Ahí la X es la variable dependiente. Y la variable independiente
es la y. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que tener presente, que yo lo único que trato de hacer con este ejemplo es que no nos quedemos con la única definición, ¿ya? Uno puede tener varias definiciones para una misma ecuación, así que en ese sentido, eso es algo que ustedes tienen que ir manejando, ¿ya? Porque de repente uno dice ya, aparece una ecuación diferencial con y, ¿cierto? Y de repente uno se encuentra con una ecuación diferencial que aparece x'. ¿Ya? Entonces eso no es que sea otro problema, sino que es el mismo problema, lo que cambia son las variables, en términos de quién es la dependiente y quién es la independiente. ¿Ya? Eso es para que lo consideren, ¿cierto? Dentro de las formas de escribir la ecuación. Entonces ahora me paso a alguna pregunta, perdón, antes de seguir. No, profe, ninguna. Ok, gracias. Entonces, ahora continúo con la presentación. Entonces acá tengo, esa es la ecuación que yo expliqué, ¿cierto? Que podría cambiar en términos de quién es la independiente y quién es la dependiente. Ya, acá especifica lo que es las funciones A1 de X, A0 de X, B de X. ¿Ya? Ahora, eso claramente, cada uno de los ejemplos que yo puse en la pizarra estaría especificado de acuerdo al tipo de variable que se está tomando en cuenta. ¿Ya? Y acá lo que se hace, ¿cierto? Bueno, para que esta ecuación sea una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿ya? Para que toda ecuación sea de primer orden, necesariamente la primera derivada no puede desaparecer, o sea, no puede pasar que ese término, el A1 de X, sea de cero. Entonces tiene que ser necesariamente distinto de cero, ¿ya? Puede ser el A0, puede ser cero, o sea, esa expresión podría ser cero. A ver, aquí podemos discutir esto y necesito que me ayuden ustedes. ¿Qué pasa? Ya, mire, el A1, ¿ya? El A1 para que la ecuación sea de primer orden no puede ser cero, pero el A0 sí puede ser cero. Entonces ahora yo voy a discutir eso, a ver, vamos a discutirlo en la pizarra, vamos a ver qué pasa cuando el A0 es cero. ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa ahí y qué tendríamos que hacer? O sea, qué se debe hacer en ese caso? Ya, entonces voy a tirar una línea acá para separar. Ahí. Entonces, eh, ya, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo que yo les planteaba. Entonces, me voy a quedar con la primera definición. Eso puede aplicable a todas las otras definiciones por si acaso, ¿ah? O sea, aquí no quiere decir que solamente se pueda aplicar a la primera, ¿ya? Entonces yo todo esto lo puedo aplicar tanto a la primera, a la segunda, a la tercera definición que acabo de hacer. Entonces aquí voy a hacerlo. Entonces yo lo que estoy planteando es lo siguiente, tengo la siguiente expresión. Digo que A sub 1 de X por Y' más A sub 0, ¿cierto? De X y igual Bx. Entonces, para que esta ecuación tenga sentido y sea del tipo que está allí, la condición es que el A1 de X, debe ser distinto de 0. ¿Ya? Porque si fuese 0, ¿ya? Si fuese 0 tendría problema. Pues. Ya, al tiro leo déjenme completar la idea acá nomás y ya. Entonces aquí, para que esto tenga sentido, eso tiene que ser distinto de 0. Es una condición necesaria para que exista esa ecuación. Ya, voy a leer el chat que alguien me hace una acotación. ¿Ya? A ver, me dice, si A0 es igual a 0, entonces A1 y sería igual a... Ya, eso, ¿cierto? Ya, vamos a partir tratando de
ver eso. Entonces ahora yo digo, si A0 de X fuese 0, ¿ya? Fuese 0. Entonces, ¿cómo queda la ecuación arriba? Queda así. Como A1X y prima igual BX. Ya. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacer, y es la pregunta que va para ustedes, más que pensar en qué me dio, ¿cierto? Que efectivamente me dio eso que acabo de anotar ahí. La pregunta es esta, miren. Esta ecuación, esa que está ahí, ¿la sabemos resolver? ¿No la sabemos resolver? ¿Es de las que conocemos? ¿No es conocida? ¿Qué se podría decir de eso? Más que pensar en la solución, insisto, porque ahí estamos hablando de una expresión que depende, funciones que dependen solo de X. ¿Ya? Ahora no conozco la función, entonces no podría encontrar la solución, pero si tuviésemos eso ahí, ¿se podría es conocido eso, no es conocido? Eh, mm, digamos, si es conocido, ¿se podría resolver? ¿Cuál sería la forma de resolver? ¿Alguna idea? Eh, ¿Por qué sería eso, Rodrigo? Derivada implícita. ¿Cuál sería la idea de la derivada implícita? Acuerde que acá nosotros lo que hacemos es encontrar la función, o sea, encontrarla ahí. Y para eso lo que tenemos que hacer, tenemos que integrar. Entonces, ¿qué hacemos? Integración, más que derivación. Derivación nos sirve para comprobar nomás, pero lo que hacemos fundamentalmente es integrar. Luis, lo que sucede, me dice que no entiende. Lo que sucede es que estoy planteando esta ecuación diferencial que es la que quiero trabajar hoy día, ¿cierto? Pero estoy explicando algunas cosas sobre ella. Entonces, lo primero, que para que tenga sentido, para que sea esta ecuación diferencial, que me ha faltado lineal de primer orden, el A1, X tiene que ser distinto a 0. Porque si fuese eso 0, desaparece la primera derivada y ya no sería una ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, por eso que tiene que ser distinto de 0. Pero ahora yo estoy suponiendo que eso es 0, que la 0 de X vale 0. Y aquí estoy, A0 de X igual 0. Entonces, si eso desaparece, desaparece completo. Entonces queda A1 de X prima, y prima, perdón, igual a BX. Entonces la pregunta que yo tengo es la siguiente. ¿Cómo se resuelve? Rodrigo dice, y prima, no sé, es lo que se me ocurre. Ah, ok, ya. Ya. Miren, en realidad aquí tienen que tratar de ustedes de ampliar un poco más el pensamiento, porque esta es una ecuación diferencial que se resuelve integrando nada más. ¿Por qué? Porque miren, si esta cuestión, por eso que en esto tienen que tratar de ir relacionando las cosas, porque si no va a ser muy difícil el asunto si no lo hacen, ¿ya? Entonces uno, ¿qué hace aquí? Dice, deja I' aquí y escribe Bx dividido en A1X, ¿cierto? Ahora, lo puedo hacer porque el A1 es distinto de 0. Entonces, todo esto, ¿ya? Todo lo que está ahí, ¿cierto? Todo lo que está en el lado derecho, ¿ya? Todo esto, lo que está aquí, eso, es una función, ¿ya? Es una función, o sea, una función que eh, depende de X. Entonces yo podría decir que podría ser, por ejemplo, no olvidar que el I' es así, ¿no? Eso es el I'. Y eso, no sé, puede ser una función, no sé, Rx, ¿cierto? Rx. La que sea, si en el fondo aquí va a quedar una función E. Entonces, finalmente, esta ecuación, si yo hago el despeje, va a quedar así, pues. Ahí está. Era de lo que veníamos haciendo hace clases atrás, ¿ya? Esta forma
ya la resolvimos hace rato. ¿Ya? La resolvimos cuando empezamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales, ahí ya la habíamos resuelto. Y era integración inmediata. Entonces imagínense ustedes, por ejemplo, pongan dos funciones y da lo mismo. O sea, aquí en el fondo uno puede trabajar con una función, la que quiera. Por ejemplo, no sé, si ustedes quieren aquí pueden poner x y aquí, no sé, pues seno de x, ¿ya? O logaritmo natural de x. Entonces quedaría x por y' igual al logaritmo natural de x. Y después hacen el despeje, les da una función que depende exclusivamente de x. ¿Y qué es lo que tendrían que hacer? Simplemente integrar. ¿Se fijan? Entonces, ahí está en discusión, ahí hicimos una discusión, por lo menos de esta ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? Lineal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si esto se hace cero? Tengo lo anterior, o sea, lo anterior significa que puedo resolverla integrando. ¿Mm? Integrando. Ya, ¿dudas, consultas? Ya, entonces voy a continuar con la presentación, ¿de acuerdo? En esto, les vuelvo a insistir, yo acá, desde la mitad, a ver, ¿de dónde? Porque, a ver, ¿se refiere a esto o no? ¿A esta parte de aquí? Luis, Profe, desde la parte donde sale la i prima es igual a b entre paréntesis x partido en a sub 1. Eso, desde ahí. eso, Sí, de ahí para abajo. sí. Ya, mira, para que lo visualices, estas son funciones de x, esto es función de x, ¿ya? Entonces tengo la división de dos funciones de x. Entonces, finalmente, yo puedo decir que el Rx es eso, po, que igual es una función de x. Entonces, vos piensa, no le quiero poner funciones, pero uno podría decir, por ejemplo, no sé, que la de arriba, no sé, pues 2x, ¿ya? La de arriba es 2x. La de abajo es, no sé, pues sería x más 1. ¿Ya? La A, x más 1, la A1, la B, 2x. Entonces, finalmente, todo esto, a esto me refiero yo, todo esto que está aquí, todo esto puede tomarse así, pues, como que fuera una función R. ¿Ya? Entonces, al final, después, claro, después tendría que integrar eso. Pero claro, ahí tendré que buscar las formas de cómo integrarlo, ¿cierto? Usando alguna metodología, no sé, por integración por sustitución, por parte, por integración por fracciones parciales, integración por sustitución trigonométrica, y buscaré. Pues. Ahí tengo que buscar, allá el problema ya se escapa un poco del planteamiento de la solución de la ecuación diferencial. ¿Mm? Ya, ¿alguna otra pregunta, duda? Esto nada más que es un ejemplo, ¿eh? Esto que está aquí es nada más que un ejemplo para entender que hay una función B y una función A, pero uno lo podría tomar sin necesidad de estar pensando en alguna función en particular. ¿Eh? Solamente esto es para hacer la relación por qué podría ser una R de X, ¿eh? Porque finalmente resulta ser una función exclusivamente de X. Entonces me voy a la presentación ahora. Ya, entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Qué es lo que se debe hacer? Entonces, acá, como les decía, el A1 debe ser distinto de 0. Entonces, si el A1 es distinto de 0, lo que se va a hacer, se va a dividir por ese factor, que es un poco lo que hice también yo ahí en la ecuación, en el ejemplo que está, o en la expresión que le estaba explicando. Entonces, al dividir por A1, esto va a quedar A1 de X dividido A1 de X. Eso es 1, y ahí está el 1. Después va a quedar A0 de X dividido A1 de X. Eso es una función que depende de X, llamémosle P. ¿Ya? Llamémosle P. Después va a quedar B dividido A1 de X. Bueno, llamémosle Q. ¿Ya? Entonces, si quieren aquí ustedes podrían decir que P es igual a A0X dividido A1X. Q es Bx dividido A1X, ¿ya? Entonces, esta es la forma que a nosotros nos interesa, ¿ya? Esa es la forma que nos interesa. Entonces, ahí hay una forma que después vamos a retomar. Así que esa es la número 2. También, ¿cierto? Se podría separando los diferenciales. No olvidar que el I' es de I
dividido de x. Entonces, si uno hace esa separación, la ecuación podría quedar expresada así también, ¿ya? En términos de m y n, ¿ya? Ya, dudas hasta allí. No, profe, todavía. Ya, entonces, repito, acá lo importante es que la reconozcamos. Acá yo sigo insistiendo en lo mismo. Aquí la forma de poder resolver las ecuaciones diferenciales tiene que ver con que las reconozcamos bien, que sepamos de qué se trata. O sea, aquí estamos incorporando una ecuación de tipo lineal de primer orden. Entonces, si esta ecuación aparece, la podré resolver con el método que voy a explicar a continuación. Pero si es de otro tipo, no. ¿Ya? Por eso es que acá hay dos elementos importantes que se deben considerar en ecuaciones diferenciales. Uno, reconocer correctamente la ecuación. Dos, ver o verificar el método que se debe utilizar con esa ecuación. Entonces, al igual que en la integración uno de repente piensa que hay, tiende a pensar, más que pensar en ello, tiende a pensar que hay un único método para todo. Y a lo mejor en ecuaciones diferenciales también nos puede pasar algo similar, que pensemos que hay una única forma de resolver ecuaciones diferenciales. No, no es así. Las ecuaciones diferenciales se van resolviendo de acuerdo al tipo y forma que tengan. Hay un elemento que aquí no se incorpora y nosotros no lo trabajamos, ¿ya? Y eso aparece en los libros, ¿ya? Por ejemplo, se habla del grado de una ecuación diferencial. Aquí no se habla de eso. Aquí no se trabajan con grados de la ecuación diferencial. Solamente se habla del orden, ¿ya? Y eso quiere decir que al incorporarle un nuevo elemento, se generan nuevas formas de resolver las ecuaciones, ¿ya? Inclusive más. Hay ecuaciones que son bien particulares y tienen su exclusiva forma de resolverse, ¿ya? Por ejemplo, hay una ecuación que se llama la ecuación de Bernoulli, una ecuación que se llama Riccati, ¿ya? Y declaró, también hay otra ecuación. Entonces, todas ellas son ecuaciones como bien específicas, ¿ya? Y se resuelven prácticamente con métodos especiales que apuntan un poco a los que va conociendo uno. O sea, en el fondo es como transformarlos, ¿ya? Entonces hace unas transformaciones y quedan o separables, o de exacta, o lineales, ¿ya? Entonces ahí uno aplica el método correspondiente. Pero requiere de un trabajo. O sea, si yo la miro esa ecuación, en principio, no se ve como las que conoce uno. Entonces uno tiene que arreglarla, y de ahí después, una vez que la arregla, ahí recién uno puede saber qué método aplicar, ¿no? O qué metodología aplicar para encontrar las soluciones. Entonces no se olviden la forma, ¿ya? Básicamente esta es la que me interesa, que es la que más voy a utilizar. Entonces, una ecuación diferencial lineal tiene esta forma. El coeficiente de y' debe ser siempre 1. Lo que multiplica a la y le vamos a llamar p. De aquí en adelante siempre va a ser p. Y lo que está en el lado derecho va a ser q, ¿ya? Ahora, la pregunta sería, oiga, ¿y qué pasa si ahí tengo un coeficiente que no es 1? ¿Qué hago? Divida todo por ese coeficiente hasta que le aparezca el 1, ¿ya? A ver, eso lo quiero explicar también para que quede claro. El desarrollo de la solución es bastante conceptual, así que por lo tanto necesito que ustedes entiendan algunas cosas, así que necesito explicarlo esto, así que vamos a explicarlo acá, en la pizarra, ¿ya? Y entonces, la ecuación diferencial, ¿cierto? Que quiero va a ser la misma, entonces la voy a anotar aquí. Voy a trabajar con la ecuación. ¿Ya? Ecuación diferencial lineal, le agrego lineal, ¿cierto? De primer orden. ¿Ya? De primer orden. Entonces esa es la que estamos viendo nosotros como ecuación que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, en principio, ¿cierto? En principio esta ecuación diferencial, como yo la había planteado, estaba escrita de esta forma, que era la primera parte. Entonces la primera parte yo la escribí así, como A1 de X por Y' más A0X por Y igual BX. Entonces yo les decía, como el valor de A1 de X es distinto de 0, entonces voy a poder hacer lo siguiente, voy a poder dividir toda la ecuación por A1
de X. Entonces, esto es lo que tendrían que hacer. Si la ecuación no viene dada, ¿cierto? Con coeficiente 1 lo tienen que hacer. Entonces, aquí va a quedar coeficiente 1, va a quedar Y', más A0X, ¿cierto? Dividido A1X, y igual a B de X dividido A1X. Entonces, qué es lo que hace esta transformación? Y esto es lo que aparecía ahí en la otra parte de la... ¿ya? Hace lo siguiente, que toda esta expresión y toda esta expresión se va a utilizar una notación especial, no especial, sino que una notación, una forma de anotarlos diferente. Entonces, en vez de anotarlo, ¿cierto? En vez de anotarlo como lo que aparece ahí, uno dice que esto va a ser P. Entonces va a ser una función P. P de X. Y esta va a ser una función Q. Q de X. Entonces la ecuación ahora, esta ecuación va a quedar así, como Y' más PX por Y igual QX. ¿Ya? Entonces esa finalmente es la ecuación que yo quiero que ustedes recuerden, ¿cierto? Y que mantengan como una ecuación que vamos a trabajar un poco más, porque vamos a construir la solución sobre esta ecuación, ¿ah? Sobre esa forma de la ecuación, ¿ya? Entonces, lo que quería también hacer era un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, no sé, el ejemplo que quiero hacer podría ser como lo siguiente, miren. Supongamos que Profe, yo tengo... Ah, el PX siempre está acompañando al Y, ¿verdad? sí, 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 Ya. pero ojo que esto hay que tener... por eso que yo al principio hice lo siguiente, les cambié la variable dependiente. Entonces, si esto, por ejemplo, estuviera como X', X, eso no sería PX, podría ser un P de T o un P de I. Entonces, por eso tienen que tener, digamos, no pensar solamente que está escrito de esta forma, ¿ya? Ahora, no sé, por ejemplo, podría yo poner aquí L a o X, ¿ya? Si la ecuación puede venir así, L a o X, y prima, ¿cierto? No sé, pues más 3x y igual a el seno x. No, sí, puede ser seno x. ¿Ya? Ahí está, pues hay un ejemplo. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Para darle la forma, que es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Le doy la forma. Entonces, al darle la forma, tendría que dividir todo esto por e elevado a x. Ahora, este elevado a x, sabemos todos, ¿cierto? Que es distinto de 0 para todo x, así que está asegurado que no sea 0. Entonces, la ecuación finalmente va a quedar así, como ahí, 3x por e elevado a menos x, y igual a e elevado a menos x, el seno de x. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, ustedes pueden apreciar ahí que lo que está aquí, Profe, disculpe, ¿no sería e elevado a la menos x en el seno? sí, ahí lo voy a cambiar al tiro. Sí. Sí, en el último es menos x. No, quedó en rojo, pero no importa, ¿ya? Pero ahí está marcado y se agradece la observación. Entonces aquí tendríamos, eso sería P de X, lo que está ahí. Y esto sería QX, lo que está ahí. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que acostumbrarse a hacer cuando se vaya a resolver una ecuación de esta naturaleza, ¿ya? Entonces tienen que necesariamente darle la forma. ¿Por qué? Porque la construcción de la solución está en base a eso. ¿Ya? Está en base a eso. Entonces, igual uno podría elaborar una construcción de solución en base a la expresión original, pero es más complejo, ¿ya? Y además que la mayoría de los textos hacen desarrollos de esto, lo hacen en función de P y Q, ¿ya? P y Q. Ya, preguntas, dudas, consultas.
está quedando claro, profe. Ya. Entonces seguimos con la presentación. Y entonces ahí tenemos ya, entonces no se olviden de esta, ¿ya? Esto igual se puede usar, ¿ah? Esto, por lo menos aquí yo no la usé, ¿no? No la usé pero se puede usar. O sea, uno puede mirar ahí algún texto donde hagan el desarrollo en función de esto y a partir de esto encuentran la solución. En esta presentación está en base a esto. Ya. Entonces, aquí está el método. ¿Cómo se va a hacer? Ya. Creo que la primera ya lo comenté. Ya comenté esto de que si P de X es 0. A ver si alguien me ayuda y se acuerda. Si P de X es 0, ¿qué pasa ahí cuando el P de X? Entonces queda el I' igual a QX, ¿o no? Sí. Y Ya, el pues entonces PDX ahí es igual a 0, entonces ¿cómo se llama? el factor de I Exacto, el factor de I' queda igual al B, al entre Q. paréntesis, Al Q. Acuérdate que ahora estamos usando notación PQ, al Q. ¿cierto? Entonces se hace Pues sí. exacta y además se integra inmediatamente. O sea, es separable finalmente. ¿Ya? A pesar de que nosotros igual la identificamos con las primeras ecuaciones que resolvimos, pero eso es. O sea, se puede integrar. ¿Ya? Se integra y se soluciona. Por lo tanto, que sea 0 no merita mayor análisis que lo que acabamos de hacer. Aquí está el otro caso, mira. Y aquí empieza un poco el método, ¿ya? El método. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se construye el método? Entonces, ¿qué dice esto? Dice, mire, ¿sabe qué? La ecuación 2, ¿cuál? Esa que yo les menciono. Y' más px por i igual qx. Esa es la 2. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica toda la ecuación por esto, por un factor. Pero ese factor no es cualquier factor, sino que es e elevado a la integral de px de x. ¿Ya? Eso, cuando lo haga, me va a dar un número. ¿Ya? Me va a dar un número, eso, o una expresión. Y ese es el factor que utilizo. Ya lo vamos a ver en un ejemplo para que lo vean bien. ¿Ya? Entonces se multiplica la expresión 2, que es la que yo mencionaba, por ese factor. Y se logra esto. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí está. Está multiplicado por el ux, por 1, por i', más ux, ¿cierto? Por p de x, por i, ux o mu de x por qx. Ahí está multiplicado. Entonces, como se multiplica por mu x, ¿cierto? Se obtiene una ecuación diferencial de tipo exacta, en cuya característica es que el mu de x por p de x es la derivada de mu prima. O sea, perdón, la derivada de mu. ¿Ya? Entonces, al ser la derivada de mu, en vez de poner ahí mu x por px, lo que escribo es la derivada de mu. Ahora, si aquí me fijo en esta parte, ¿cierto? La parte que está ahí, si me fijo, esta es regla de cadena. ¿Ya? Es la derivada de una función por la otra función sin derivar, la derivada de la que no derivé por la otra función. O sea, es esto. Entonces es una cadena. ¿Ya? Y eso queda igual. ¿Ya? ¿Qué pasa a continuación? Lo que hago es integrar. Ahí está. Integro, ¿cierto? Integro la i y despejo mu x y ahí queda la solución. Y esta es la solución. ¿Ya? Esa sería la solución. O bueno, evidentemente que habría que ver cuáles son las funciones mu x y qx. ¿Ah? Entonces, una vez que ya las encuentro, las integro, ¿cierto? Y posteriormente escribo la solución tal cual. Ahora, una alternativa es que uno vaya directamente y resuelva la ecuación con esto, ¿ya? Que sería como lo más adecuado. O sea, si lo miro desde el punto de vista de ustedes, lo más adecuado sería hacer esto, mirar esta expresión y aplicar la fórmula, ¿ya? Que sería esta como la fórmula para encontrar la i. Pero tienen que tener presente que la ecuación tiene que estar siempre dada de esta forma, de esa forma. ¿Ya? Y para poder llegar aquí, tienen que saber cuánto vale eso. ¿Ya? El mu x. Y el mu x se calcula así. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Esta es la explicación teórica, ahora viene el ejemplo. Estoy anotando la aplicación y después ¿Ok? le aviso.
Profe, o sea, mu de x va a ser e elevado a la integral de p de x de x. Exacto, exacto. Esto en ecuaciones diferenciales se llama factor integrante. ¿Ya? Algo yo le mencionaba al principio cuando hablaba de la ecuación exacta. Entonces aquí aparece esto, y si ustedes lo buscan en algún libro de ecuaciones diferenciales, esto se denomina factor integrante. ¿Ya? Y efectivamente es la definición que acabas de decir tú. ¿Ya? Ahora, ojo con esto porque la ecuación diferencial está dada en función de y dependiente, x independiente. Entonces, si fuese, por ejemplo, x dependiente y independiente, ¿cómo quedaría el factor? Repito, si esto está aquí dado como, esto todo está en función de la y como variable dependiente y la x como variable independiente. Pero ¿qué pasa si cambio eso? ¿Qué pasa Es si la que ecuación... Dale, dale. cualquier símbolo o letra que ponga dentro del paréntesis que va a ser independiente, entonces lo ponemos en vez de p de x, ponemos p de y el símbolo que estamos usando. Sería y, ¿cierto? Sí, Y. en este, sí, Claro, y sí, pero mira, tengan cuidado porque esto es una representación algebraica de la solución, ¿ya? Entonces yo después, en cada ejemplo que se resuelva, ustedes tienen que tener esa mirada, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si una ecuación diferencial viene dada de la forma, la derivada de y de x, eso es la y como derivada, perdón, como variable dependiente, la x como variable independiente. Pero si viene dada de la forma de x dividido de y, ahí cambia. O si viene dado de i dividido de t, también. ¿Ya? Entonces, eso ahí hay que tener cuidado porque el factor integrante, ahí la variable que va es la variable independiente, ¿ya? La independiente. ¿Ok? ¿Y alguna otra acotación, pregunta? Ya, entonces, podría vamos, perdón, sí, dime, la siguiente página, por favor. ahí estamos. Rodrigo, se llama factor integrante, el mu, ¿ya? Ahora, ese nombre técnico que tiene es para enlazarlo con la literatura, ¿ya? Entonces, cuando ustedes abren un libro y les aparece ese mu de x, en la literatura lo denomina factor integrante, ¿ya? Así que por eso lo indico, por eso les indico cómo se llama. Ya, pasamos al ejemplo. Ya, el ejemplo es el siguiente. Bueno, aquí está la solución también, así que es eso. ¿Ya? A lo mejor de haber puesto primero el ejemplo y después la solución, ya. Pero ahí vamos a ir Me falta, chequeando, mira. ¿Ah? me falta un poco, ¿podría retroceder? Ya, listo, eso era. Gracias. Ya, ahí está el ejemplo. Entonces, esta ecuación diferencial, ¿ya? Esta ecuación diferencial no se puede resolver tal como está ordenada. ¿Qué tengo que hacer? La tengo que ordenar. ¿Y cómo la ordeno? La dejo en función de qué? De la ecuación que yo planteé al principio, que fue esta. Esa. Ese orden le voy a dar. ¿Ya? Entonces, si miro acá, tendría que darle ese orden. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos para darle el orden? Bueno, lo que podemos hacer, ¿cierto? Es utilizar ese signo menos, ¿cierto? Y dejar acá pasar el factor e elevado a x de y al lado derecho de la igualdad y posteriormente dividir por el diferencial de x, ¿ya? Y ahí empezar a armar la ecuación. ¿Se entiende, no? Para llegar a esto, Sí, profe. ya. Sí, profe. Entonces, ok. Entonces aquí ya está armada, ¿cierto? Está armada en la forma como de la forma y prima esto, acá P y acá Q. ¿Cuánto vale P? Bueno, vale 1. ¿Por qué? Claro, porque P es lo que multiplica la I. Entonces vale 1. Q, el lado derecho. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular eso. El factor integrante. Dice E elevado a P de X de X. Pero es E elevado a 1, ¿cierto? Porque P vale 1. Entonces va a ser, al integrar esto, va a dar X.
Entonces va a quedar e elevado a x. Ese es el factor. Entonces después, aquí lo que se hizo fue aplicar la fórmula directamente. ¿A qué me refiero con eso? Miren, a esto. Se aplica directamente eso. Va a quedar 1 dividido en mu de x. Ese mu de x. 1 dividido en mu de x. La integral de mu x por qx de x. La integral de mu x por qx. Entonces, si yo multiplico este factor, que es q, con este factor, que es mu, los exponenciales se simplifican, ¿no? Y queda simplemente 2x cuadrado, que es lo que está ahí. Dx. Más la constante, que es lo que dice ahí, más la constante. Tal cual, ¿eh? Esto se escribe tal cual. Y posteriormente va a ser 1 dividido en elevado a x, se integra eso, da 2/3 de x cubo más c. Y esa es la solución buscada. ¿Dudas? Profe, ¿Ya? no entendí cómo reescribió la ecuación de la principal al segundo paso. Ya. Cuando parte la solución, ¿cierto? Ahí. Sí. Aquí, se aquí en esa escribió- parte. Sí. Ya. Ya voy a hacerlo en la pizarra para que lo corroboremos ahí. ¿Ya? Entonces, la ecuación planteada, ¿cierto? Es la siguiente. Entonces dice 2x cuadrado menos y por elevado a x dx menos elevado a x de y igual 0. Ya, eso es el problema original, ¿ya? Entonces lo voy a marcar ahí para que entiendan que eso yo no he hecho nada acá, acá simplemente es el problema original, ¿ya? Está así. Este es el problema que me dan. Entonces ahora voy a empezar a trabajar sobre él para hacerlo arreglo. Entonces, cuando yo quiero resolver este tipo de problemas, entonces yo tengo que acordarme que las ecuaciones que yo puedo, el método, ¿cierto? Me es más fácil si la escribo así. ¿Ya? Si la escribo así, el método es mucho más simple de aplicar. Entonces, por eso es que conviene hacer eso de, digamos, escribirlo así. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, vamos a, como les decía, puede ser esto así, como 2x cuadrado menos y por elevado a x de x igual a elevado a x de y, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos de alguna forma algo armado. Entonces nos va a quedar 2x cuadrado, ¿cierto? Menos y allí igual a ahí. Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Me gustaría que me respondieran lo siguiente, miren. ¿Por qué pasé dividiendo el de x y por qué no pasé dividiendo el de y? ¿Por qué hice eso y no lo otro, como les comento? O sea, ¿por qué yo lo que hice fue tomar ese de x, ¿cierto? Y pasarlo acá. ¿Y por qué no tomé ese allá y lo hice para el otro lado? Por el Q de Podría- X, ¿o no? ¿Ah? Por I prima. En realidad, no tanto por y', sino porque ahí estaba la y. Y esa la tengo que dejar libre.
porque ahí está, ¿verdad? Entonces, si yo pasaba este factor, lo pasaba dividiendo, ahí quedaba metida la i, y iba a quedar metida con la derivada. Entonces, como eso yo lo necesito que esté libre, porque tiene que estar así, ¿ya? Entonces, por eso fue necesario sacar ese factor de ahí y dejarlo acá como i prima, o como de i o de x, ¿ya? ¿Se entiende? Si no entiende, por favor, pregunten. O sea, sí o sí tenía que dejar libre el Y nomás. Sí, más que nada. porque si tú te fijas en la forma que tiene, aquí tengo px por i. Entonces acá yo tengo que buscar ese factor po, en esta ecuación. ¿Dónde está el i? Ahí. Ah, entonces si está el i, aquí esto tiene que salir de ahí. Ok, En entiendo. cambio, perdón, no lo escuché. Entendí, no entendí. ¿Ya? Ahora, si hubiese pasado algo distinto, por ejemplo, aquí, no sé, pues tengo el de i, ¿cierto? Aquí está el de i y aquí está el x. O no hay x, sino que está el i nomás. No, ahí tengo otra posibilidad, ¿ya? Que sería, ahí tengo que tener cuidado. Por eso que acá yo siempre tengo que ir pensando que cada vez que arreglo, tengo que despejar una función, bueno, en este caso ahí, una función que dependa de esa variable. Y esa es la que estaría dependiendo ahí, esa. ¿Ya? Ya, entonces, sigamos arreglando esto. Entonces, al seguir arreglando esto, ordenémoslo, ¿ya? Entonces, vamos a pasar toda la expresión al lado derecho, ¿ya? Pero reordenado va a quedar así. Va a quedar como E. ¿Puedo escribir I prima o no? No hay problema, ¿cierto? Ahí, así. Eso es I prima. Como esto lo paso al lado derecho, con su inverso aditivo, quería más I por L elevado aquí, y eso quería así. Lo único que hice fue reordenarlo nomás. Ya, dudas hasta ahí. Ya, paso siguiente, ¿qué se hace? Se divide por el factor que está allí. A ver, déjenme anotarlo como color para que lo visualicen. Entonces, este factor. Divido por ese factor. Entonces aquí voy a dividir por L elevado a X. Entonces, si divido por L elevado a X, ahí queda 1. O sea, queda eso. Como divido por L elevado a X, aquí también queda 1. Y como divido por L elevado a X, en el fondo queda una potencia negativa para el E, digamos. Ahí estamos. Entonces, ahora tiene la forma. ¿Ya? Tiene la forma que yo quería, que era esta forma. Entonces la voy a marcar ahí para que nos quede ahí que ya tiene la forma que nosotros queríamos, que es esa. Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta simplemente identificar lo que queremos identificar. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos identificar aquí? Queremos identificar lo que es P. Siempre es P de X, ¿ah? Siempre es P de X, o sea, independiente que sea constante, es P de X. Va a ser 1. Y QX va a ser todo lo que está acá, que es 2x² e elevado a menos x. ¿Ya? Ahí estaríamos. Eso ya lo tenemos identificado. Y a continuación, ¿cierto? Les voy a completar acá el problema. La solución, ¿cierto? La solución. Entonces, la solución, primero, bueno, pasa por identificar el U o el mu. ¿Cierto? Entonces, lo que hay que hacer aquí es obtener mu de x. Mu de x es e elevado a la integral de p de x de x, ¿ya? Pero en nuestro caso, esto va a ser e elevado a 1, integral de 1 de x.
la integral de dx es x, por lo tanto el factor mu es x. Luego, la solución, ¿cierto? La solución planteada es así, y igual 1 dividido mu de x, ¿ya? ¿Ya? Mu de x, y adentro va la integral, ¿cierto? La integral de mu de x por el qx de x más la constante, ¿ya? Y eso ahí cierra con eso. Entonces, ¿ahora qué hago? Hago la sustitución nomás, ¿cierto? Y igual 1 dividido en el mu x, 1 dividido en x, L a x. Profe, Sí, le escucho. una consulta. Ahí dice I es igual a 1 dividido en ¿qué dice ahí? Y dividido 1 en, ya, mu x, el mu. Ah, ya. Es la fórmula, Gracias. es la fórmula, ¿no? Déjeme arreglarla ahí para que le quede. Es lo que está ahí arriba, es mu x. No, quedó peor ahí. Ahí, ya, parece que queda un poco mejor. Entonces ahí sería L a x, Gracias, profe. ya. Sería L a x, ¿cierto? Aquí vendría la integral de L a x por 2x cuadrado elevado a menos x, y todo eso de x más constante, ¿ya? Bueno, y ahí habría que cerrar ahí. Entonces, la y finalmente va a ser 1 dividido en elevado a x, ¿ya? Y va a quedar integral, ¿cierto? Oh, me queda muy mal eso. Ahí. Entonces va a quedar la integral de. Y aquí se simplifican los e y queda 2x cuadrado de x más constante. ¿Ya? Bueno, y ahí hay que resolver y finalmente da lo que aparece en la lámina. Y ahí está explicado, digamos, con bastante detalle, con más detalle de lo que está explicado en la presentación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, muchas gracias por la explicación. ¿Ya? Profe, que yo estoy copiando. Ok. Listo, profe, gracias. ¿Ya? Entonces me devuelvo, ya me devuelvo a la presentación y les muestro finalmente el resultado al cual se llega, porque es esto. A eso tengo que llegar. ¿Ya? Que yo en la pizarra llegué hasta acá. Entonces, pues lo que hay que hacer es integrar ahí nomás, que ahí está el valor de la integral y está listo. Ya, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? No, profe, por mi parte Ok. no. Ya, entonces voy a este problemilla. Bueno, acá tenemos el problema. Este es el problema, lo que está en azul es el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Dividir por ese factor. Bueno, se supone que cuando yo voy a trabajar con una ecuación diferencial tengo que también definir su dominio de... o sea, debo definir su dominio de solución, ¿ya? Entonces aquí el dominio de esta integral es que son todos los valores, ¿cierto?, mayores que 0. Eso está claro, ¿no? O no tan claro. Sí, profe. ¿Cierto? Por el hecho de que está la función logaritmo, ¿ya? Ya, entonces, divido
por el factor que multiplica el I'. Entonces divido acá, divido acá. Y eso es finalmente lo que me da. Ahora, el primer factor es P, ¿no? Ese que está ahí, ese es P, que es 1 más logaritmo natural de X dividido en X logaritmo natural de X. Eso es P. Y todo lo otro que está en el lado derecho es Q. Don Luis, ¿qué me pregunta? Dice, ¿cuál es la 2 segundos antes? ¿Qué cosa me quiere decir? Ah, ya. Me quiere ver algo anterior. Ahí. Ok. Ya. Ahí estamos. Ahí está arreglada, ¿cierto? Con su valor P y su valor Q. Entonces, ahora yo tengo que construir la solución. Entonces, miren la solución. Aquí viene. Ahí está. Entonces, ahí está el valor de P, ahí está el valor de Q, después el factor integrante que es E elevado a la integral de P de X. Esa integral da, bueno, una vez resuelta y aplicada a la exponencial, da eso. Entonces, después pongo en la fórmula y me queda la integral, ¿cierto? Sería el mu de X, que es ese, por Q, por todo eso, de X más E. Se simplifica lo que puede simplificarse y me queda finalmente, ¿cierto? Esta integral, la que está ahí. Y resuelta me da todo lo que está ahí. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Alguien me puede decir dónde está el problema? Porque si ustedes se fijan, el método funciona igual. O sea, hice exactamente lo mismo que hice anteriormente. Ubiqué o pude despejar, ¿cierto? El valor de P, el valor de Q, y después fui aplicando el algoritmo. Obtengo el mu de X, ahí está, y posteriormente incorporo todo esto en la fórmula y posteriormente hago las integrales. ¿Dónde ustedes detectan que está el problema? No digo que acá tenga un error, sino que estoy pensando en dónde podría generar el cuello de botella, digamos, en el desarrollo que estoy haciendo, ustedes, digamos. ¿Dónde se les presentaría el problema? ¿Dónde creen ustedes que estaría el problema? Yo creo que en mu. ¿Ya? En la obtención del mu. En calcular esa integral, ¿cierto? Eso más o menos, ¿no? ¿Eso me dice? Bueno, Sí, profe, a eso me refiero. sí. Miren, en realidad aquí, en realidad, como les digo, el método es muy simple. ¿Ya? Yo se lo expliqué así con bastante detalle como para que entendieran el método, que a mí eso es fundamental. Y aquí el problema, ¿saben dónde está? En las integrales que me van apareciendo. Que las integrales posiblemente no sean de esta inmediata, entonces tengo que hacer sustituciones, integraciones por parte, y empezar a moverme de forma más ágil en ese proceso. Entonces, esta ecuación diferencial se ocupa el mismo método, pero donde voy a tener problemas va a ser cuando vaya a integrar. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, aquí. Entonces ahí voy a tener que empezar a hacer uso de los métodos de integración. Por eso que es importante, este curso es súper importante, los métodos de integración, o sea, tenerlos presentes, tenerlos como conocerlos, ¿ya? Conocerlos y aplicarlos correctamente. Ya, ¿alguna pregunta respecto de este problema? No, profe, todo claro. ¿Ya? Entonces, ¿entendieron cómo se trabaja con esta ecuación? ¿Ya? No, por lo menos parece que quedó claro la forma de trabajo. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, yo les decía que esta clase la iba a separar en tres hitos. Uno, que es la explicación del concepto, que lo hice al principio, ¿cierto? Agregando pizarra y todo eso. Ya, Constanza, sí. Puede ser, sí puede ser. Sí. El segundo ítem son los ejemplos, ¿cierto? Los ejemplos que fui desarrollando. Y lo tercero, ¿cierto? Lo tercero es que ustedes ejerciten, ¿ya? Que sería lo que yo tengo acá, ¿ya? Estos son los problemas que quiero que ustedes trabajen, ¿ya? Entonces alguien me está
Y Constanza me está diciendo que sí que es posible explicarlo en la pizarra esto. Ya, vamos a hacer el esfuerzo ahí de... Es largo, por eso lo vamos a hacer, ¿ya? Aunque deberían tratar de hacerlo ustedes también, porque eso les Profe, pero ya lo permite... hizo una vez ya. ¿Ah? Ya lo explicó ya detenidamente el ejercicio anterior. Sí, sí, no, lo que pasa es que aquí tiene algunos elementos adicionales, ¿ya? Y eso es lo que quiero explicar, ¿ya? Por lo menos dejar una explicación por lo menos de uno, ¿ya? Para que lo vean, después ustedes lo van trabajando, ¿ya? Sí, pues todos los ejercicios son distintos, o sea, ahí hay una variedad de problemas que hay de ecuaciones diferenciales que uno no puede pensar que todos van a ser más o menos similares. Lo único que tienen en común son los métodos. Exacto, exacto. Samuel lo establece y dice que este método es exclusivamente para ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Lineales de primer orden. Si yo cambio eso, por ejemplo, basta que le ponga de segundo orden y esto cambia radicalmente, ya esto no sirve, ¿ya? Si le pongo que no son lineales, esto no sirve. Hay que buscar otro método, ¿ya? Ya, entonces lo que quería explicar era algo bien simple, digamos, para efectos de, yo creo que los problemas que se podrían generar en las integrales, por eso es que quería explicar por lo menos una. Entonces ahí el mu x, ¿cierto? El mu x, que es la primera integral, es de la forma así. Dice 1 más x, 1 más logaritmo natural de x dividido por x logaritmo natural de x. X logaritmo natural de x y todo eso de x. Entonces, el problema de esto es lo que está aquí. Es cómo resolver eso. Ya, y eso es lo que quiero, digamos, un poco trabajar para que ustedes vean que todo lo que he mencionado respecto a las integrales efectivamente aquí toma sentido, ¿ya? Entonces, tengo que resolver esa integral. De ahí la ponemos ahí arriba cuando dé el resultado, digamos. Ya. ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Qué método uso? Ya. Acá, ¿cierto? Esto ya empieza en la medida que uno... ¿Ah? ¿Le escucho? Sí, sí. Aquí la sustitución sería U o B, como quieran llamarle. Si quieren le cambian un nombre para que no... Pero da lo mismo en realidad. 1 más logaritmo natural de x. ¿Cuánto es el diferencial de esto? Es 1x de x. Entonces, esa integral va a quedar así. Aquí tengo que sacar, voy a despejar acá. Vamos a despejar el logaritmo natural de x. Entonces, logaritmo natural de x, ¿cuánto va a quedar? Como 1 menos 1. ¿Ya? Entonces, la integral ahora, ¿cómo queda? Queda la integral, lo arriba, u. U. ¿Cierto? Lo de arriba queda u. Entonces aquí, u. Y abajo queda u menos 1. Y aquí queda du. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya, ok. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí hago un arreglo, miren. Esta integral, ¿cierto? Puedo hacer lo siguiente. Un arreglo ahí. Entonces, el arreglo va a ser acá, miren. Va a ser
u menos 1 más 1 dividido en u menos 1 de u. Entonces, esto va a quedar así. Como una integral va a ser u menos 1 dividido en u menos 1, que va a ser 1, más una integral, la otra, que va a ser du dividido u menos 1. Ya, ¿cuánto vale la primera? Vale u. ¿Cuánto vale la segunda? Logaritmo natural de u menos 1. Entonces ahora retorno a la variable original. ¿Qué es lo que es u? U es 1 más logaritmo natural de x. 1 más logaritmo natural de x. Más logaritmo natural de... Adentro sería u, logaritmo natural de x más 1. Entonces quedaría simplemente logaritmo natural de x. ¿Ya? Y después esto lo pongo acá, po, ahí, el exponencial, y empiezo a resolver. Entonces esto va a quedar así. No tengo que agregarle constante, ¿eh? Por si acaso. Entonces va a quedar e elevado a toda esa expresión allí. Entonces va a quedar e elevado a logaritmo natural de x. Bueno, va a quedar 1, ¿cierto? 1 más logaritmo natural de x más logaritmo natural del logaritmo natural de x. ¿Ok? Ya, entonces esto va a quedar así. Ya, aquí hay un 1. Es una constante, se me olvidó de eso. ¿Ya? Esa constante, porque si yo separo aquí, va a quedar L a 1, L al logaritmo, L acá, ¿cierto? Ya. Entonces me voy a preocupar solamente de lo siguiente. Les voy a marcar lo que... La constante no se preocupe, la constante después uno la mete en todas las constantes, la incorpora, así que no. Entonces me voy a preocupar de este, de ese y de este. ¿Ya? Nada más que eso. Entonces lo otro, como les digo, es una constante, así que no la voy a tomar en cuenta porque yo sé que al final le tengo que agregar constante. Entonces aquí va a quedar e elevado a eso, va a ser x. ¿O no? E elevado al logaritmo, acuérdense que son inversos. Ya. Y esto va a quedar, ese logaritmo se va a simplificar con la exponencial y va a quedar y ahí está resuelto. ¿Ya? Entonces se fijan que era o es lo que nosotros queríamos obtener. Pues. Entonces ahí les voy a marcar ahora. Ahí está el factor integrante. Ya. Esa es la parte del factor integrante. Pues. Y lo que sí ahora, después hay que hacer la otra integral. Esa traten de hacerla ustedes, ¿ya? Para que vean ahí, traten de... Ahora, no son las que están digamos, en la lámina, en la presentación, son un poco, digamos, visiblemente como aparentemente difíciles, pero son fáciles, ¿ya? Son fáciles. Ustedes las separan y las integran. ¿Mm? Ya, preguntas aquí. No lo cambie, profe, que estoy copiando. Ya, Estefanía me quiere preguntar algo. No, profe, me equivoqué, perdón. Ah, ok, ya. Ya, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Listo, profe, ya copié. Ok. Entonces, mire, ahora me voy, ¿cierto?, a la presentación. Y miremos, ahí está, ¿ven? Ese es el resultado. Yo aquí pasé con magia, ¿cierto? Magia de aquí a acá. Pero claramente ahora ya lo expliqué en detalle, así que ahí lo tienen también adicionalmente la explicación. Entonces después hacen todas las simplificaciones, después tienen que hacer esta integral. ¿Ya? Esta integral. Entonces aquí hay dos. Una que es 2 raíz de x más raíz de x por logaritmo natural de x de x. Esa es por parte. ¿Ya? Por parte. Ahí u logaritmo natural de x. Y el de b
raíz de x, ¿ya? Y ahí lo hacen, eso sale al tiro. Y ahí llegan a la solución. ¿Estamos? De todas maneras, si inténtenlo, ¿ya? Inténtenlo, y si ustedes no logran la solución, me dicen, pues, me dicen que se la haga y se la hago la próxima clase, ¿ya? Ya, listo, ahí estamos. Ahora, tarea para ustedes. Quedan pocos minutos, así que échenle una mirada, traten de, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me preguntan, ¿ya? Vean el enunciado, ¿ah? El enunciado diga si la ecuación diferencial dada es lineal, ¿cierto? En la variable y o en la variable x. Y a lo mejor debería ser más específico, si es lineal y es de primer orden. Bueno, si de primer orden parece que no hay duda, ¿po? Porque si uno mira está la primera derivada, ¿no? Así que en eso no hay duda, pero hay que ver si es lineal. Ya, vamos a devolvernos. Ahí. Constanza. A la... allá, una más atrás. Ahí. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, yo estoy resolviéndolo nomás, por mientras. Ya, perfecto. Ya, quedamos hasta acá y volvemos. Tenemos clase el lunes, ¿ah? El viernes feriado, por si acaso, así que nos volvemos a ver, o sea, nos vamos a escuchar el lunes. Disfruta el viernes, profe. Gracias, igual a ustedes, que estén bien. Profe. ¡Da! Chao, profe. Chao, chao. Chao. Profe. Chao, Nos profe, vemos. que estés Chao. bien. Igual a ustedes. Chao, profe. Chao, Profe. chao. Profe. ¿Sí? ¿Ha visto el tema de eso del récord? ¿Qué tiene que ver? Que le mandé mis datos para que me agregara a su curso porque no aparezco. Ya, déjame, voy a hacerlo después de esta clase. Ahora, ya, lo voy a, apenas desocupe, lo hago. Ya, bueno, eso ¿Listo? era. Hasta pronto. Listo, chao.